Muy buenas tardes a todos. Hoy día vamos a tocar un solo punto de agenda que tiene relación con esta pregunta que se hacen miles y miles de ciudadanos. ¿Por qué no se promulga el reglamento de la ley de reforma de pensiones? Vamos a hacer una breve cronología de lo que ha sucedido con esta llamada y conocida públicamente como Ley de Reforma de Pensiones, cuyo nombre en la promulgación legal tiene un nombre mucho más técnico, pero que es conocido como Ley de Reforma de Pensiones. Aquí va lo que ha sucedido hasta el día de hoy. El 24 de septiembre del 2024 se promulga en el Diario Oficial del Peruano la Ley de Reforma de Pensiones que entraba en vigencia cuando se promulgara el reglamento, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas tenía un plazo de 180 días, o sea, 6 meses, que venció el 24 de marzo del 2025. Luego, el 27 de mayo del 2025 del presente año, se prepublica el reglamento para que la ciudadanía en general envíe aportes, sugerencias, comentarios y otros, cuyo plazo para enviar estas iniciativas tenían 15 días calendarios. Este plazo también venció el 12 de junio del 2025. Desde aquella fecha hasta la actualidad, el día de hoy, 12 de agosto del 2025, estamos a 2 meses de haberse vencido todos los plazos y todavía no tenemos reglamento. Hay varias hipótesis que se manejan. Una de las principales es de que conjuntamente la Comisión de Economía del Congreso, con la finalidad de no discutir en la última legislatura las iniciativas de más de 11 congresistas para un octavo de retiro de los dineros de los afiliados a las AFP, puso como condición de que se aprobara el reglamento. Este reglamento nunca se aprobó, terminó la legislatura, se ha nombrado una nueva junta directiva. Esta junta directiva recién se ha instalado el día de ayer, así que recién se va a discutir. Entonces, esa es la situación actual. Antes de detallar el punto principal en las cuales vamos a incidir y es de interés de miles de los afiliados, que se refiere a la pensión mínima, vamos a hacer un breve recuento del sistema privado de pensiones desde su creación hasta la actualidad. Y tiene que ver en el transcurso de estos 32 años que tiene de vigencia el sistema privado de pensiones a cargo de las AFP, para hacernos esta pregunta. ¿Las AFP fueron una reforma social y previsional o solo un negocio puro y duro? Y para muestra de lo que fue las AFP, de su implementación, que en términos políticos y coloquiales llamamos que se implementó a sangre y fuego, quisiéramos pasarle solamente una muestra de la publicidad en aquellos tiempos del año 1993. Justa. De todas ellas, ¿cuál recomendaría usted? Yo, pro futuro. 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 Yo,
Profuturo. Yo, Profuturo. Yo, Profuturo. Y yo también. Futuro seguro con Profuturo. Bueno, este video tiene mucho de nostalgia porque intervinieron muchos personajes de la vida pública, muchos personajes populares de los medios televisivos y periodísticos. Algunos viven, otros han fallecido, pero la magnitud de la publicidad, no se tiene cifra exacta de cuánto gastaron las AFP para impulsar este sistema privado de pensiones, pero la suma fue cuantiosa. O sea, este sistema que se implementó como una copia fiel del sistema privado de pensiones en Chile, que se dio muchos años antes de 1993, grafica verdaderamente el impacto en aquella oportunidad de los afiliados. Y para que responder también esta pregunta, vamos a mostrarle una entrevista que se ha hecho a un prestigioso economista y catedrático del sector privado, para que no se tilde a nuestra institución de Más que Consumidores como parcializado. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de ningún sistema, de ninguna reforma. Nuestra finalidad es mostrar bajo las diferentes aristas al usuario, al ciudadano, para que él tome la mejor decisión de consumo. Así que aquí le pasamos la entrevista a este prestigioso economista y catedrático. Las 4 administradoras privadas que operan en el Perú han registrado ganancias por 491 millones de soles, superando el 1% del año 2023. El economista Enrique Castellanos sostuvo que este notable crecimiento, difundido por la Superintendencia de Banca y Seguros, es producto de la buena rentabilidad de su patrimonio. Eso es por un lado. Que hayan tenido un buen o mal año en términos de rentabilidad para sus afiliados es otro tema completamente diferente, ¿no? El primer tema es el hecho de que solo hay 4 FPs en el Perú y normalmente esas buenas rentabilidades debieron atraer otras AFPs a que entren a competir al mercado. Precisó que las utilidades obtenidas no se deben necesariamente a las comisiones que cobran las AFPs a los afiliados. Son comisiones que se cobran desde hace años. O sea, hace muchos años que las AFPs vienen haciendo un buen negocio. Bueno, y bien por ellas. El problema es que nosotros no generamos un ambiente de estabilidad política y regulatoria que invite a que vengan otras AFPs. Según la SBS, Prima AFP fue la que mayor utilidades registró al alcanzar 169 millones, seguida de Integra con 156 millones, Profuturo con 112 millones y Habitat con 53 millones de soles. En relación a la rentabilidad real de aportes obligatorios, consideró que debe haber una explicación. El Fondo 2, que es el más grande, rindió un poquito más de 4%, ¿no? Y el Fondo 1 y el Fondo 3, 1.3. Unos resultados bien mediocres. Valdría la pena que salgan a explicar cuáles han sido las razones por las cuales en un año tan bueno, donde en general todos los mercados subieron, han tenido una rentabilidad tan baja, ¿no? Concluyó indicando que las AFPs nunca van a tener pérdida porque tienen una comisión fija. Sobre un nuevo retiro de fondos dijo que ya se han realizado 7 y los últimos no están justificados, remarcando que si se retiran nuevamente los fondos, todos los ciudadanos seguirán viviendo de los impuestos y del Estado. Bueno, no cabe ninguna duda de que este sistema privado de pensiones es un negocio puro y duro. Bueno, ahí lo dejamos para que ustedes, vamos al final del programa a hacer una reflexión, pero ahora vamos a pasar a un tema controversial y que ha merecido mucho debate público.
es lo concerniente a la pensión mínima en esta nueva reforma de pensiones. Una pensión mínima que no existe, que no existía con la antigua legislación, hasta antes de la promulgación de esta ley y hasta ahora que no se aplica por falta de reglamento. No existe en el sistema privado de pensiones una pensión mínima. Solo existe una pensión mínima y una pensión máxima en el Sistema Nacional de Pensiones a cargo de la ONP. Bueno, esta pensión mínima tiene una serie de requisitos y condiciones y que se la vamos a graficar no con una declaración personal o institucional de parte nuestra, sino con las propias declaraciones del titular del Ministerio de Economía y Finanzas. El ministro de Economía y Finanzas hace un ejemplo, menciona que los afiliados que cuenten con 65 años de edad, 20 años de aporte y con solo 5.000 soles en su cuenta individual de las AFP, el Estado pondrá la diferencia, o sea, 115.000 soles para que alcance el derecho de percibir una pensión mínima que en la actualidad es de 600 soles. Este punto de la pensión mínima tiene absoluta importancia y vital importancia porque ya existen 2 millones de afiliados con su cuenta cero en las AFP. Y si se aprueba un octavo retiro, por supuesto subirá este número de afiliados a 6 millones. Y por supuesto ustedes tienen que tomar una decisión al margen de que quieran o no retirar. Pero también hay otra condición, una condición que está en la ley, que aquellos afiliados que reúnan estos requisitos que hemos mencionado anteriormente, también tienen que cumplir con uno adicional, que no pueden retirar a partir de la vigencia de la ley ningún retiro en su cuenta individual. O sea que hay que pensarlo y por supuesto para eso nosotros nos pueden escribir al WhatsApp 987-098-623. Este tema de la pensión mínima y del retorno del sistema de la AFP a la ONP o viceversa es una pregunta que se hacen miles y miles de afiliados y que nosotros por supuesto se la podemos absorber y orientarlos si nos escriben. Así que esto es fundamental. Pero analicemos un poquito más en qué consiste esta pensión mínima y cuánto va a costar al Estado. Según algunos expertos, solamente el impacto para el Estado para implementar esta pensión mínima y esta pensión proporcional será de 1.250 millones de soles anuales. Si a esto le sumamos que actualmente el Estado contribuye con el 20% de todo el presupuesto para el pago de las pensiones de los pensionistas actuales a cargo de la ONP, imagínense la dimensión de este compromiso. Pero hay que hacerse también esta pregunta. ¿Qué sucederá con el financiamiento del Estado a la pensión mínima? Hagamos un ejercicio mental. Así como a todas las personas naturales nos hacen una historia crediticia, vamos a hacer un recuento breve de cómo se ha comportado el Estado y cómo se comporta el Estado a la actualidad. Con cifras oficiales. A junio del 2024, la deuda del Estado a Aesalud por incumplimiento en el pago de las aportaciones de sus trabajadores asciende a la suma de 2.176 millones. Con estos fondos
se podría construir más de 200 centros médicos o más de 140 policlínicos en todo el país. O sea, no estamos solamente hablando del incumplimiento de pago, sino que muchas instituciones, la mayoría de las instituciones, descuentan a sus trabajadores estos aportes obligatorios y lo destinan para otros fines, constituyendo legalmente en una apropiación ilícita. Y este delito grave y condenable se sucede hasta la actualidad. De eso muy poca gente habla, pero se lo comentamos nosotros. Entonces, esta es la situación del tema que hoy día hemos tratado de la pensión mínima. Pero en lo sucesivo, con reglamento o sin reglamento, en nuestro video semanal vamos a ir analizando con responsabilidad cada uno de los puntos más controvertidos. Y si sale el reglamento, por supuesto, haremos una comparación de lo que dice la ley y lo que dice el reglamento. Y antes de finalizar, quisiéramos hacer una reflexión conjuntamente con ustedes. ¿Por qué las AFP no van a contribuir con el financiamiento de la pensión mínima de sus afiliados a pesar de sus cuantiosas utilidades? Estamos hablando de utilidades, no estamos hablando de utilidades brutas, o sea, son utilidades netas. Después de deducir sus gastos, los impuestos y todo, las AFP reciben unas utilidades cuantiosas. Entonces, esta es la pregunta del millón. ¿Por qué, a pesar de que la asociación de AFP el año pasado declarara públicamente y reconociera esta falta de una pensión mínima y tal vez la posibilidad de que ellos contribuyan, en el Congreso de la República se aprobó, sin más ni más, que el Estado tendría que subvencionar esta pensión mínima? Ustedes escucharán siempre públicamente que el sector privado siempre reclama que el Estado no debe intervenir en la actividad privada. Pero indudablemente, y eso no lo dicen, el sector privado, cuando ve pérdidas en su negocio o la disminución de sus utilidades, sí recurre al Estado. Qué paradoja de la vida, ¿no? Pero esta es una reflexión para todos ustedes. Así que, antes de terminar, por supuesto, lo invitamos a que compartan este video, a que nos envíen sus consultas al WhatsApp, al número que ustedes ven aquí abajo, que es el 987-098-623, que nosotros a la brevedad posible le responderemos. Y para terminar, quisiéramos recordarle nuestro lema bandera. Recuerde, ciudadano bien informado es difícil de engañar. Hasta el próximo martes y que Dios los acompañe como siempre. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Hoy día vamos a tocar un solo punto de agenda que tiene relación con esta pregunta que se hacen miles y miles de ciudadanos. ¿Por qué no se promulga el reglamento de la Ley de Reforma de Pensiones? Vamos a hacer una breve cronología de lo que ha sucedido con esta
llamada y conocida públicamente como Ley de Reforma de Pensiones, cuyo nombre en la promulgación legal tiene un nombre mucho más técnico, pero que es conocido como Ley de Reforma de Pensiones. Aquí va lo que ha sucedido hasta el día de hoy. El 24 de septiembre del 2024 se promulga en el Diario Oficial del Peruano la Ley de Reforma de Pensiones, que entraba en vigencia cuando se promulgara el reglamento, para lo cual el Ministerio de Economía y Finanzas tenía un plazo de 180 días, o sea, 6 meses, que venció el 24 de marzo del 2025. Luego, el 27 de mayo del 2025 del presente año, se prepublica el reglamento para que la ciudadanía en general envíe aportes, sugerencias, comentarios y otros, cuyo plazo para enviar estas iniciativas tenían 15 días calendarios. Este plazo también venció el 12 de junio del 2025. Desde aquella fecha hasta la actualidad, el día de hoy, 12 de agosto del 2025, estamos a 2 meses de haberse vencido todos los plazos y todavía no tenemos reglamento. Hay varias hipótesis que se manejan. Una de las principales es de que conjuntamente la Comisión de Economía del Congreso, con la finalidad de no discutir en la última legislatura las iniciativas de más de 11 congresistas para un octavo de retiro de los dineros de los afiliados a las AFP, puso como condición de que se aprobara el reglamento. Este reglamento nunca se aprobó, terminó la legislatura, se ha nombrado una nueva junta directiva. Esta junta directiva recién se ha instalado el día de ayer, así que recién se va a discutir. Entonces, esa es la situación actual. Antes de detallar el punto principal en las cuales vamos a incidir, y es de interés de miles de los afiliados, que se refiere a la pensión mínima, vamos a hacer un breve recuento del sistema privado de pensiones desde su creación hasta la actualidad. Y tiene que ver en el transcurso de estos 32 años que tiene de vigencia el sistema privado de pensiones a cargo de las AFP, para hacernos esta pregunta. ¿Las AFP fueron una reforma social y previsional o solo un negocio puro y duro? Y para muestra de lo que fue las AFP, de su implementación, que en términos políticos y coloquiales llamamos que se implementó a sangre y fuego, quisiéramos pasarle solamente una muestra de la publicidad en aquellos tiempos del año 1993. Justa. De todas ellas, ¿cuál recomendaría usted? Yo, pro futuro. 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 Y yo también. Futuro seguro con Profuturo. Bueno, este video tiene mucho de nostalgia porque intervinieron muchos personajes de la vida pública, muchos
personajes populares de los medios televisivos y periodísticos, algunos viven, otros han fallecido, pero la magnitud de la publicidad no se tiene cifra exacta de cuánto gastaron las AFP para impulsar este sistema privado de pensiones, pero la suma fue cuantiosa. O sea, este sistema que se implementó como una copia fiel del sistema privado de pensiones en Chile que se dio muchos años antes de 1993, grafica verdaderamente el impacto en aquella oportunidad de los afiliados. Y para que responder también esta pregunta, vamos a mostrarle una entrevista que se ha hecho a un prestigioso economista y catedrático del sector privado, para que no se tilde a nuestra institución de Más que Consumidores como parcializado. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de ningún sistema ni ninguna reforma. Nuestra finalidad es mostrar bajo las diferentes aristas al usuario, al ciudadano, para que él tome la mejor decisión de consumo. Así que aquí le pasamos la entrevista a este prestigioso economista y catedrático. Las 4 administradoras privadas que operan en el Perú han registrado ganancias por 491 millones de soles, superando el 1% del año 2023. El economista Enrique Castellanos sostuvo que este notable crecimiento, difundido por la Superintendencia de Banca y Seguros, es producto de la buena rentabilidad de su patrimonio. Eso es por un lado. Que hayan tenido un buen o mal año en términos de rentabilidad para sus afiliados es otro tema completamente diferente, ¿no? El primer tema es el hecho de que solo hay 4 AFPs en el Perú y normalmente esas buenas rentabilidades debieron atraer otras AFPs a que entren a competir al mercado. Precisó que las utilidades obtenidas no se deben necesariamente a las comisiones que cobran las AFPs a los afiliados. Son comisiones que se cobran desde hace años. O sea, hace muchos años que las AFPs vienen haciendo un buen negocio. Bueno, y bien por ellas. El problema es que nosotros no generamos un ambiente de estabilidad política y regulatoria que invite a que vengan otras AFPs. Según la SBS, Prima AFP fue la que mayor utilidades registró al alcanzar 169 millones, seguida de Integra con 156 millones, Profuturo con 112 millones y Habitat con 53 millones de soles. En relación a la rentabilidad real de aportes obligatorios, consideró que debe haber una explicación. El Fondo 2, que es el más grande, rindió un poquito más de 4%, ¿no? Y el Fondo 1 y el Fondo 3, 1.3. Unos resultados bien mediocres. Valdría la pena que salgan a explicar cuál ha sido las razones por las cuales en un año tan bueno, donde en general todos los mercados subieron, han tenido una rentabilidad tan baja, ¿no? Concluyó indicando que las AFPs nunca van a tener pérdida porque tienen una comisión fija. Sobre un nuevo retiro de fondos dijo que ya se han realizado 7 y los últimos no están justificados, remarcando que si se retiran nuevamente los fondos, todos los ciudadanos seguirán viviendo de los impuestos y del Estado. Bueno, no cabe ninguna duda de que este sistema privado de pensiones es un negocio puro y duro. Bueno, ahí lo dejamos para que ustedes, vamos al final del programa a hacer una reflexión, pero ahora vamos a pasar a un tema controversial y que ha merecido mucho debate público. Es lo concerniente a la pensión mínima en esta nueva reforma de pensiones. Una pensión mínima que no existía con la antigua legislación hasta antes de la promulgación de esta ley y hasta ahora que no se aplica por falta de reglamento. No existe en el sistema privado de pensiones una pensión mínima. Solo existe una pensión mínima y una pensión máxima
en el Sistema Nacional de Pensiones a cargo de la ONP. Bueno, esta pensión mínima tiene una serie de requisitos y condiciones y que se la vamos a graficar no con una declaración personal o institucional de parte nuestra, sino con las propias declaraciones del titular del Ministerio de Economía y Finanzas. El ministro de Economía y Finanzas hace un ejemplo, menciona que los afiliados que cuenten con 65 años de edad, 20 años de aporte y con solo 5.000 soles en su cuenta individual de las AFP, el Estado pondrá la diferencia, o sea, 115.000 soles para que alcance el derecho de percibir una pensión mínima, que en la actualidad es de 600 soles. Este punto de la pensión mínima tiene absoluta importancia y vital importancia porque ya existen 2 millones de afiliados con su cuenta cero en las AFP. Y si se aprueba un octavo retiro, por supuesto subirá este número de afiliados a 6 millones. Y por supuesto ustedes tienen que tomar una decisión al margen de que quieran o no retirar. Pero también hay otra condición, una condición que está en la ley, que aquellos afiliados que reúnan estos requisitos que hemos mencionado anteriormente, también tienen que cumplir con uno adicional, que no pueden retirar a partir de la vigencia de la ley ningún retiro en su cuenta individual. O sea que hay que pensarlo y por supuesto para eso nosotros nos pueden escribir al WhatsApp 987-098-623. Este tema de la pensión mínima y del retorno del sistema de la AFP a la ONP o viceversa es una pregunta que se hacen miles y miles de afiliados y que nosotros por supuesto se la podemos absorber y orientarlos si nos escriben. Así que esto es fundamental. Pero analicemos un poquito más en qué consiste esta pensión mínima y cuánto va a costar al Estado. Según algunos expertos, solamente el impacto para el Estado para implementar esta pensión mínima y esta pensión proporcional será de 1.250 millones de soles anuales. Vamos a ir analizando con responsabilidad cada uno de los puntos más controvertidos. Y si sale el reglamento, por supuesto, haremos una comparación de lo que dice la ley y lo que dice el reglamento. Y antes de finalizar, quisiéramos hacer una reflexión conjuntamente con ustedes. ¿Por qué las AFP no van a contribuir con el financiamiento de la pensión mínima de sus afiliados a pesar de sus cuantiosas utilidades? Estamos hablando de utilidades, no estamos hablando de utilidades brutas, o sea, son utilidades netas, después de deducir sus gastos, los impuestos y todo, las AFP reciben unas utilidades cuantiosas. Entonces, esta es la pregunta del millón. ¿Por qué, a pesar de que la Asociación de AFP el año pasado declarara públicamente y reconociera esta falta y una pensión mínima y tal vez la posibilidad de que ellos contribuyan, en el Congreso de la República se aprobó, sin más ni más, que el Estado tendría que subvencionar esta pensión mínima? Ustedes escucharán siempre públicamente que el sector privado siempre reclama que el Estado no debe intervenir en la actividad privada. Pero indudablemente, y eso no lo dicen, el sector privado cuando ve
pérdidas en su negocio o la disminución de sus utilidades, sí recurre al Estado. Qué paradoja de la vida, ¿no? Pero esta es una reflexión para todos ustedes. Así que antes de terminar, por supuesto, lo invitamos a que compartan este video, a que nos envíen sus consultas al WhatsApp, al número que ustedes ven aquí abajo, que es el 987-098-623, que nosotros a la brevedad posible le responderemos. Y para terminar, quisiéramos recordarle nuestro lema bandera. Recuerde, ciudadano bien informado es difícil de engañar. Hasta el próximo martes y que Dios los acompañe como siempre. Muy buenas tardes. ...12, 13, 14, 15, 16, 17... 7 días... 7 por 5, 35...